mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. En tu grandeza, encuentra fuerza, mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré. Eres digno, Salvador, tú eres digno, Rey eterno, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo,
Hola, hola a todos los que se están conectando en esta tarde, en esta transmisión. Vamos a esperar que se conecten un ratito más. Ya mencionar que ya en un momento más, en unos minutos, estará nuestro pastor de la iglesia compartiendo la palabra del Señor. Una reflexión para este día martes 7 de abril. Mientras tanto, saludar a los que ya se han ido conectando. A nuestra hermana Irene, Dios le bendiga. Irene Cárcamo. A los que también le han dado me gusta. A Gerson, Jefe, Joana Cuña. Y así a los que se irán conectando a esta transmisión, compartan, ayuden, o más que ayudarnos a nosotros mismos, ayudemos entre todos a difundir el mensaje de Cristo a las almas. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la sociedad está al borde del colapso, de la angustia. Y es aquí donde la iglesia tiene que cumplir un rol sumamente importante en medio de la sociedad. Y Dios nos ayude, Dios nos dé la fe, la fuerza, la templanza, el amor en nosotros para que podamos ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y Dios nos bendiga, Dios bendiga a todos, a Natalia, Dios le bendiga, y así a todos los demás que se han ido conectando en esta transmisión. Queremos que más que nosotros, más darnos a conocer nosotros como personas o como un letrero, queremos dar a conocer el nombre de Cristo. Por él, poner en alto el nombre de Jesús. Y Dios bendiga esta ciudad, Dios bendiga a Osorno, para que la palabra de Dios sea esparcida por cada rincón de esta ciudad. Dios bendiga a nuestra hermana Lilian Gutiérrez. Bendición, hermana, ánimo, fuerza. Dios es con usted junto a su familia. Saludos a su esposo, a sus hijas, desde la familia pastoral de la iglesia. Dios les bendiga. ¿Quién más se está conectando?
Vamos a ir a ver. Saluda a la iglesia de Santiago, La Pintana, que también a esta hora también están teniendo su transmisión. Dios les bendiga también. Dios bendiga a Ronald, Milla Blanca. Dios te bendiga, Ronald. Aún es tiempo de volverse a Cristo. Dios te ama, Dios te fortalezca. ¿Quién más? ¿Quién más? También los que tengan necesidad de oración, alguna petición de oración por algún familiar, por alguien en especial, no duden en escribirnos por interno o dejar sus comentarios de oración. Nosotros en todas nuestras transmisiones al final de la predicación siempre se está orando por las peticiones de oración. Quizás a veces no hay tiempo o no tenemos el tiempo para poder leer todos los mensajes que llegan, pero siempre se está orando por todas las peticiones de oración, así que no duden en escribirnos. Escriba su petición de oración o agregar alguna sugerencia. Siempre estamos dignos de atento a recibir cualquier comentario de parte de ustedes. Dios les bendiga, Dios les ayude. Quiero saber si se escucha bien el audio, para que me vayan poniendo un dedito hacia arriba, me vayan comentando sí o no, está más o menos. ¿Se escucha bien el audio, no? Mientras ya estaremos con el mensaje, mientras estamos leyendo algunos mensajes acá. Ya ahí me están diciendo que se escucha bien. Compartan esta publicación, esta transmisión, compártanla a sus familiares, parientes, amigos, conocidos. Dios bendiga, Pastor Daniel. Dios te bendiga. Ánimo en el Señor. ¿Cuántos se saben esa canción? A ver, ¿de quién es? ¿De quién es esa canción que está sonando? A ver si alguien se lo sabe, me lo pueda compartir. Dios bendiga, Pastor Daniel. Bendiciones, Carlos. Ya, hermanos, los dejo. Nos estamos viendo en unos minutos más. Vamos a dar pase para la reflexión del Señor. Así que Dios les sea bendiciendo. Así que vamos a estar comenzando a la palabra del Señor. Por siempre
Que la gracia y la paz de Dios reposen en vuestros corazones. Les saludo en el amor del Señor a todos nuestros hermanos, pastores y hermanas en Cristo el Señor, quienes se han conectado para esta noche tener un estudio de la palabra del Señor. Y hoy estaré compartiéndoles acerca de los dones espirituales. Y es un estudio hermoso de la palabra del Señor, con los cuales Dios nos ha capacitado para ser de mucha bendición en su obra. Nos bendiga el Señor en esta hora. Hay una serie de ministerios, de dones, de operaciones. Y hoy estaremos tratando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y la vez anterior, ya el mensaje anterior, el día sábado, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y de su obra. Y hoy vamos a compartir acerca de los dones espirituales. Deseo paz de Dios y bendición de Dios para todos, y que el Espíritu Santo en esta noche nos guíe para poder comprender en alguna manera algún detalle que no hayamos entendido aún. Y si Dios nos trae a la memoria lo que ya sabemos, es para que lo pongamos por obra con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, voy a leer algunos versos de la palabra del Señor donde nos centraremos en este mensaje. Verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Esta hermosa palabra del Señor, le invito a que oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, me uno a tu pueblo. Me conecto, Padre, en el Espíritu y por la fe con cada uno de tus hijos allí donde estén, Señor. Y ruego, Padre, a través de Jesucristo y de mi amado Espíritu Santo, que usted nos guíe, mi Señor, y que nos dé su revelación esta noche. Yo le ruego, Padre, que nos ministre. A través de su Espíritu Santo, infúndenos este conocimiento, esta revelación que está en tu palabra, Padre, para ser más capacitados para tu obra, más disponibles, más dispuestos, estar más preparados para ti, Señor. En esta noche, Padre, las mentes sean libres y que tu palabra, Dios mío, inunde, Señor, nuestro corazón, de tal manera que podamos estar capacitados para toda buena obra. En el nombre de Jesucristo, Padre, despeja nuestro corazón, nuestra mente, danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Quédate con nosotros, mi amado Señor. Bendícenos para gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús oramos para gloria tuya, Padre. Amén y amén. Qué maravilloso es el Señor. El apóstol Pablo, usado por el Señor y por el Espíritu Santo, está trayendo esta porción importante de la Escritura. Bueno, toda la Escritura es importante y es útil. Y el Espíritu Santo ha querido traer esta revelación a la iglesia en Corintio, y es para nosotros también hoy día, para la iglesia, para nosotros los cristianos, porque habían ciertas contiendas en la iglesia de Corintio, habían ciertas divisiones, habían malas interpretaciones respecto a el servicio en la obra del Señor y la ministración de los dones dados por el Señor a los hermanos en Corintio. Así es que Dios permitió también que se escribiera esta palabra para también educar a la iglesia, educar al cristiano, a la cristiana, al discípulo del Señor, para que tengamos claridad respecto a los dones del Espíritu Santo, que es el tema de esta noche, impartido por el Espíritu Santo del Señor, y que Dios quiere que los desarrollemos en plenitud, pero en armonía, en una perfecta comunión. Por eso la Escritura leída en esta noche hace énfasis y compara a la iglesia, el Señor, como un cuerpo que tiene muchos miembros, como el cuerpo humano que tiene muchos miembros, y que cada miembro tiene una importancia enorme. Es útil en la posición que está puesto ese miembro en el cuerpo, es imprescindible para hacer que el cuerpo funcione bien. Y lo explica el apóstol Pablo de la siguiente manera, diciendo, verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No. La mano cumple una función, el pie dentro del cuerpo cumple una función.
Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. En ninguna manera. Ambos son útiles en el cuerpo humano como Dios los ha creado. Y a cada uno le dio sus cualidades para cumplir y desarrollar la función por la cual fue creado. Así en la iglesia de Cristo, así en nuestra familia espiritual, Cristo el Señor nos ha levantado a su iglesia, ha establecido a la iglesia. Él es el fundamento, como lo decía el día domingo, la roca inamovible, Cristo. Él fundó a la iglesia y edificó a la iglesia y la capacitó con dones espirituales, estos dones espirituales que son para el servicio del cuerpo de Cristo. Así como los miembros cumplen su labor en el cuerpo, así los dones del Espíritu Santo son para utilidad del cuerpo de Cristo, no meramente para mi utilidad. Si el Señor me ha dotado de algún don espiritual, no solo es para mí y para de alguna manera sacarlo en cara delante de los demás o creerme súper espiritual porque tengo ese don y poder ser de alguna manera, ¿cómo diría? Mezquino, no poder compartir esta habilidad o esta capacidad espiritual que Dios me ha dado para ser usado para la gloria de Dios y para edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos bendiga en esta noche. Y para continuar daré algunas definiciones respecto a los dones del Espíritu Santo. En otro estudio ya veremos lo que son los ministerios y las operaciones de lo que habla aquí la palabra del Señor en capítulo 12 de Corintios, el verso 4, 5 y 6. Ahí relata la palabra y dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es uno. No hay dos dioses ni tres dioses. La Trinidad de Dios está en perfecta unidad, en armonía. Por lo tanto, Dios está capacitando a su iglesia. Y daré una definición respecto a los dones en esta noche. Dice en el griego charisma, que significa dádiva divina, es decir, un regalo de Dios, liberación de peligros o pasión, dice, concesión espiritual, facultad milagrosa para servir a los demás. El Señor nos bendiga. Esto significa dones. Es una dádiva, un regalo de Dios para ser utilizado para librar de los peligros o de las pasiones o de las tentaciones a los miembros del cuerpo de Cristo. Es una facultad milagrosa para ser utilizada en los momentos donde se necesite. O sea, la iglesia requiere de esta colaboración de todos sus miembros. Y Dios ha capacitado a cada uno de nosotros, nos ha impartido dones espirituales para que los podamos desarrollar y para servir a los demás, como dice acá, para ser de utilidad para los demás. Es decir, no solo para guardármelos para mí, no tendría ningún significado aquello. Cuando el don se desarrolla y se ejecuta, esto trae alabanza a Dios. Esto honra el nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. ¿Quién es o quién da los dones? Voy a hacer una pregunta acá. Quizá usted se la está haciendo en casa.
Esto lo señala ahí 1 Corintios 12, verso 11. Pero todas estas cosas referentes a los dones las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo, de acuerdo al verso 4, dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo reparte los dones, estos dones espirituales. Que Dios nos bendiga. ¿Para qué existen estos dones espirituales? Porque si Dios me da un don, tiene que ser por algo. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 4. El verso 10 y 11, la palabra del Señor dice lo siguiente: ¿para qué son los dones? ¿Para qué existen? ¿Para qué Dios nos entregó los dones? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, existe para ministrarlo a los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios le da. Pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no para hacer crecer mi ego como predicador o como hijo del Señor. Dios no me ha entregado los dones para ello, sino que Dios me ha dado los dones para que yo pueda administrarlo a otros, como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Soy un instrumento en las manos del Señor. Usted es un instrumento. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y si Dios le ha dado un don, es para que usted lo ministre a otros. Para que usted sea de utilidad en el cuerpo de Cristo. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Pero que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es que este es un golpe certero, un golpe pero duro al ego, al egocentrismo nuestro, al orgullo humano. Porque en realidad el único que tiene que recibir honra y gloria es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros solo vendríamos a ser servidores. Y ciertamente nos regocijamos cuando Dios nos usa. Pero la humildad nos coloca en la posición que corresponde delante de Dios. Y Dios se deleita con sus siervos cuando practican la humildad. El Señor nos bendiga. De acuerdo a 1 Pedro 4, 10 y 11, Dios nos ha dado estos dones para servir a Dios, para servir a nuestros semejantes y para engrandecer el reino de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Escucha bien esto y escuchemos bien, amados hermanos. No para engrandecer tu reino, ni mi reino, porque aquí hay un solo reino y un solo Rey y Señor. Un solo Espíritu, como dice la palabra. Un solo Dios. Bendito el Señor. Y Él se lleva todos los galardones. Él se lleva toda la honra. Toda la alabanza. ¿Cuál es el objetivo de los dones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios nos da estos dones? ¿Qué es lo que Dios quiere alcanzar con darnos a nosotros los dones del Espíritu Santo? Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 12 al 16. Trae una esponjita con agua caliente.
Efesios capítulo 4, verso 12 al 16 dice la palabra del Señor. Este es el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito es el nombre del Señor. Cuando medito en este último texto leído, me hace reflexionar que Dios nos está llamando a la unidad del cuerpo. Y Dios al cuerpo le ha dado diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Pero toda y cada una de estas dádivas dadas por el Señor nos deben llevar a la unidad del cuerpo. No a la división del cuerpo como estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Menospreciándonos unos a otros, menoscabándonos o sintiéndonos superior unos de otros. No, lo que el Señor quiere para su iglesia es la unidad. Bendito el Señor, que estemos conectados como las coyunturas se ayudan mutuamente en la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, nos edificamos unos a otros por la gracia que Dios nos ha impartido a través de sus dones. Usted, sin considerar a veces o sin darse cuenta, está edificando a otra persona. Está edificando el cuerpo de Cristo con lo que Dios le ha entregado. Qué interesante esto. Número 1. ¿Cuál es el objetivo de los dones? Perfeccionar a los santos, a la iglesia. Número 2. Llegar a la unidad que Cristo quiere para su pueblo, para el cuerpo de Cristo. Y esto es un trabajo diario, un trabajo a desarrollar. Por lo tanto, la Biblia dice en una parte, dice, si esto, hablando de los frutos del Espíritu, están en vosotros, no dejarán estar ociosos, sin nada que hacer. Hay mucho trabajo que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Y Dios te ha llamado para que seas ese miembro, como lo dije al principio, un miembro imprescindible. Dios te colocó en la posición que estás y eres un miembro imprescindible. Es decir, no habrá otro como usted. Usted es único y Dios lo ha capacitado para que ministre mientras esté en el cuerpo de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Recibe esta palabra esta noche, iglesia amada. Amado hermano en el Señor, siervo de Cristo, sierva del Señor. Usted que recién está comenzando su ministerio, o usted que recién está adentrándose en lo que es el Evangelio de Cristo, viene a ser un recién convertido del Señor. No te menoscabe, no te menosprecia. Dios está presente con los suyos. Dios se mueve con aquellos que le creen, con aquellos que trabajan con lo que Dios les ha entregado para el bien del cuerpo de Cristo, para servir a los demás y para honrar el reino de nuestro Dios. El Señor los bendiga en esta noche. Número 3, crecer a la estatura de Cristo. Ese es el objetivo. Crecimiento. No que menguemos como iglesia, no que vayamos decayendo como iglesia. Por eso es importante lo que Dios nos está entregando en esta noche, porque Dios quiere que su iglesia vaya creciendo a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo.
Y para eso Dios nos ha capacitado con los dones espirituales, para que los podamos utilizar ahora. Mi pregunta es, si la iglesia hoy día es diminuta, es pequeña, si la iglesia espiritualmente es enanita, voy a decirlo así, con este término, es pequeña, no ha tenido un crecimiento, no es responsabilidad de Dios. No es que Dios haya fallado y Dios no haya entregado lo necesario y más de lo necesario para que la iglesia se desarrolle y crezca. Yo creo que el problema está en nosotros. El problema está en mí. Quizás por desconocimiento no he desarrollado lo que Dios me ha entregado. O quizás ha sido por egoísmo. O quizás ha sido porque he visto barreras que me impiden desarrollarlas y he dado un paso atrás y no he querido trabajar para el Señor. No lo sé. No sé cuál es el proceso que estás viviendo. Bendito el Señor, pero esta noche, por esta palabra, el Señor te infunde aliento. Te infunde valor. Aleluya. Y yo ruego al Espíritu Santo que esta noche Él ministre tu corazón y tu vida, y ministre mi vida, y nos levante para su reino, para ser útiles, para ser instrumentos en sus manos, para ser los instrumentos que Él planificó que seamos, instrumentos poderosos en las manos del Señor, imprescindibles. Escúchame esto, varón, varona, escúchame, ministro del Señor, hija de Dios, imprescindibles, porque Dios te creó, te levantó para este tiempo, y este es tu tiempo. No esperes el día de mañana, es el hoy, porque Dios está trabajando hoy con su iglesia y cada día traerá su propio afán, y cada día Dios preparará a la iglesia y la capacitará, aleluya, para que sea la iglesia influyente, una iglesia que alcance a los perdidos, una iglesia que lleve bendición a los necesitados, una iglesia que desarrolle su potencial en medio de un mundo que está en caos. Bendito es el nombre de mi Señor. Bendita su presencia, bendita su gloria, bendito su reino. Número 4. Crecer para que ninguna doctrina errónea nos saque de la verdad. Los dones espirituales han sido desarrollados para que nos afiatemos y nos aferremos al fundamento que levantaron los apóstoles en la persona de Cristo, a los principios de la palabra. Que no venga una doctrina errónea, extraña, un maestro, un falso maestro, y nos mueva fácilmente de nuestra posición. Y esto verdaderamente esto trae tristeza al corazón de Dios, porque hoy día hay muchos que un día abrazaron la fe de Cristo y están esparcidos por el mundo, desorientados, fuera del redil, sin pastor, como ovejas que no tienen pastor. Están detenidos en sus hogares, han escondido el talento, el don, lo han guardado, lo han enterrado. Aleluya, aleluya. Esta voz es para ti. Es tiempo que te levantes, es tiempo que avances, es tiempo que renueves tu pacto con el Señor. No sé por qué te encuentras en esa situación, pero tú necesitas ser edificado, edificada, necesitas recibir en esta noche una palabra de fe para tu vida. Yo en el nombre de Jesucristo te ruego, en el nombre de Jesucristo, y hablo esta palabra: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo el Señor. Dios ha capacitado a su iglesia para que pueda discernir las doctrinas erróneas, extrañas,
Y número 5, para ser edificados en amor. Es lo que refería ahí Efesios 4, el verso 12 al 16. El objetivo es ese, que nos edifiquemos en amor. Hay una parte de la escritura que dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, si yo diese profecías y todos los misterios, y no tengo amor, de nada me sirve. El don mayor, el don más perfecto, el mayor don es el amor de Dios. El amor lo unifica todo. Por amor nos movemos, porque por amor Dios vino a este mundo, y por amor nosotros ministramos en el nombre de Jesucristo hacia los demás. El Señor nos bendiga. Pregunta: ¿tienen tiempo de duración los dones? ¿Se terminan con el tiempo? ¿O dejan de ser? Romanos capítulo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios no te quita los dones. No se terminan los dones. No es que hoy día lo tengamos y mañana no lo tengamos. Dios nos ha capacitado con los dones del Espíritu Santo. Son irrevocables. Dios te los dio. Dios te lo impartió. Dios te lo entregó. No lo entrega el hombre. Yo quiero que sepas eso. Que quien imparte los dones del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Por voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para edificar el cuerpo, para unificar al cuerpo, para dar testimonio a los demás. Y para honrar el reino de Cristo o el reino de Dios. Nos bendiga el Señor. Así es que los dones no se pierden. Pero sí, quiero que escuches esto, por favor. Tendremos que dar cuenta de ellos un día. Un día Dios nos llamará a cuenta, iremos al tribunal de Cristo y nos preguntará el Señor qué hicimos como esa parábola y como esa declaración. ¿Qué hiciste con el talento que te di? A uno le entregué 1, a otros 2 y a otros 5. El que tenía 2, el que tenía 5, dice la palabra: maestro, me entregaste 5 talentos, Señor, aquí están los 5 talentos y lo multipliqué, tengo 5 talentos más. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que tenía 2, lo mismo, multiplicó su talento, lo trabajó, lo desarrolló. Pero el que tenía 1, por miedo, ni siquiera a los banqueros lo entregó para tener las ganancias, al menos los intereses. Así hay muchos cristianos hoy día que piensan que no son responsables delante de nadie, cuando en realidad Dios nos llamó a ser miembros de la iglesia de Cristo, o miembros del cuerpo de Cristo llamado la iglesia, pero que también tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios, y un día el Señor nos pedirá cuenta qué hemos hecho con lo que Él nos ha entregado para prestar servicio en el cuerpo que Él tanto amó y que pagó un tan grande precio al morir en la cruz y derramar su sangre por la iglesia. El Señor nos bendiga en esta noche. Así es que si la iglesia en este tiempo es una iglesia pequeña, es una iglesia con un enanismo espiritual, no es culpable Dios, no es responsable Dios. Dios ha capacitado a la iglesia. Quizás nosotros no hemos desarrollado el talento porque en realidad no lo hemos visto como importante, o hemos perdido el temor delante del Señor. Y allí Proverbios 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría el temor de Dios. No a Dios, sino de Dios. Ese temor de Dios nos mueve a que podamos desarrollar lo que Dios nos ha entregado como los dones del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Así es que, amada hermana, amado hermano, hijo del Señor, no se relaje. Usted no está de vacaciones. Dios no ha dado vacaciones a nadie. ¿Sabe qué? Mientras estemos en este mundo vamos a tener que trabajar para el Señor.
Un día vamos a disfrutar delante de su presencia. Pero este es el tiempo en que nosotros debemos desarrollar nuestro ministerio, desarrollar los dones que el Señor nos ha dado y ejecutar las operaciones que Dios nos va a preparar en adelante en medio de la labor de la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Nadie está envidiando lo que tiene el otro. Dios tiene para todos, para cada uno su dádiva, para cada uno su bendición. El Señor nos bendiga en esta noche. ¿Dios le da dones a todos los creyentes? Esa es una pregunta. Porque habrá por ahí alguien que dirá, a mí Dios no me ha dado nada. Probablemente no lo has descubierto. Pero Dios a todos da. Y cuando da, lo da irrevocablemente. Y como son irrevocables, un día daremos cuenta de ello. ¿Qué hicimos mientras estábamos en el cuerpo? Por eso yo animo en esta noche, y el Espíritu de Dios y el Señor mismo ha puesto este tema en nuestro corazón para hablarle a la iglesia en este periodo de cuarentena, o estamos en nuestros hogares, o hermanos que quizás no están activando plenamente hoy día en los templos. Dios trae una palabra a través de estos medios para decirte de que necesariamente tenemos que preocuparnos de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Tú como creyente has recibido un favor de Dios. Número uno, la salvación, que es un don maravilloso. Pero en cuanto a los dones del Espíritu Santo, Dios no te ha dejado con las manos vacías. Al menos un don del Espíritu Santo está en ti. Y si no lo has descubierto, este es el tiempo. Este es el tiempo en que podamos acudir al Señor y podamos pedirle a Él. Luego daré algunos consejos respecto a cómo poder encontrar el don que Dios nos ha entregado. Que el Señor nos bendiga y Dios nos ayude. ¿Cómo descubrir mis dones o los dones espirituales que el Señor me ha entregado? Número uno, es responsabilidad nuestra. No estoy hablando pastoralmente, sino es responsabilidad nuestra de manera personal. Es responsabilidad mía, es responsabilidad suya. Porque al venir a ser hijos del Señor, Dios nos ha capacitado con dones espirituales. Y esos dones espirituales Dios los ha entregado a nosotros. Entonces es responsabilidad nuestra delante de Dios descubrirlo. Y Dios nos va a conceder la oportunidad de saber con qué nos ha capacitado el Señor para desarrollarlo en el cuerpo de Cristo. Número 2. Recuerde esto. Es lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero para mí. Respecto a los dones. Dios da los dones e imparte los dones como Él quiere, el Espíritu Santo. Como Él quiere lo imparte. Entonces aquí se trata de lo que Dios quiere para mí, para que yo lo ministre en el cuerpo de Cristo, y no lo que yo necesariamente quiero, y voy a tratar de exigirle al Señor o exigirle a Dios y a su Espíritu Santo que me dé el don que yo quiero, sino que Dios da conforme Él quiere, porque Dios sabe para qué te escogió y para qué te llamó, para que desarrolles tu labor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Orar fervientemente. Esto es pedir, es ponerse en oración, para que Dios revele cuáles son los dones que nos ha entregado para servirle a Él, como lo expliqué anteriormente, para servir a nuestros semejantes o a los demás,
y para darle honra y gloria al reino de Dios. El Señor nos bendiga. ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo puedo saber qué don tengo? Orando, pidiéndole al Señor. Señor, revélame lo que tú me has entregado. Revélame, Dios mío, con qué me has capacitado. Y número 2, cuando Dios va a ver tu disposición, el Señor va a ver cómo te estás desenvolviendo, cómo estás queriendo descubrir lo que Él te ha entregado. Y no cabe duda que Dios te va a revelar, te va a dar claridad. Vas a comenzar a comprender las habilidades con las cuales Dios te capacitó, porque esto es así. En la práctica es así. Si Dios te llamó para ser un ministro de alabanza, Dios te va a capacitar con un talento innato, una voz, una capacidad para ministrar, para cantarle y para dirigir delante de los demás. No solo te va a dar voz, sino que Dios te va a dar una gracia especial para ministrar. Y cuando tú lo hagas, escúchame, cuando tú lo hagas, vas a provocar un mover del Espíritu Santo en medio de aquellos que adoran. Ahí tú comienzas a notar que hay algo especial con lo cual Dios te capacitó. Para otros, quizás al ministrar las Escrituras, al desarrollar un tema, al desarrollar la palabra del Señor, una capacidad de comprensión de la Escritura, una capacidad de administración de la palabra del Señor, no solo en privado, sino en público. A otro una capacidad de conquistar a los perdidos, pero no que sea una capacidad meramente humana. Escúchame bien esto, por favor, para que el ego se baje de una vez por todas dentro de las congregaciones. El único que salva las almas es Dios a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Tus habilidades, mis habilidades, los dones que Dios me ha entregado son de Él. Y yo soy un instrumento que lo voy a administrar para gloria de Dios. En conjunto con eso, Dios me va a edificar a mí de manera poderosa, de manera gloriosa. Va a haber una unción especial. Y esto me va a enriquecer espiritualmente, pero con un sentido de humildad para gloria de mi amado Señor. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: a mí me escogió como un abortivo y he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. ¿Comprende eso, amado hermano, amada iglesia? Es tiempo de comprender las profundidades de la sabiduría que están en la palabra del Señor, como Dios quiere que la iglesia use lo que Dios le ha entregado en sus manos, con humildad, con disposición, con servicio, pues la declaración o la definición de dones decía es una dádiva divina para servir a los demás en los momentos de peligro, en los momentos de prueba, en los momentos de edificación. El Señor nos bendiga en esta noche. Número 4, respecto a cómo descubrir los dones del Espíritu, estudiar la palabra respecto a los dones. Tienes que conocer más del tema, saber cómo opera el Señor a través de los dones del Espíritu Santo. Y por eso Dios está trayendo estos estudios también para animarte a ti, para que te prepares, para que estudies la palabra del Señor. Cualquiera sea el don o la administración que va a hacer usted en el cuerpo, o yo voy a hacer en el cuerpo de Cristo, necesariamente tiene que ir respaldada por la palabra del Señor, por un conocimiento bíblico, por un conocimiento de la Escritura. Todo cristiano necesita leer continuamente la palabra, estudiarla, meditar de ella, sacar el mayor provecho de las Escrituras, porque ellas nos harán crecer como hijos del Señor.
Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor por ahí en uno de los libros de la palabra del Señor. Pregunta, ¿usted puede pedir algún don? En especial, sí. Pedid. Los mayores dones, dice el apóstol Pablo. Pero pídelo con sabiduría, con temor, para ser de utilidad en el cuerpo de Cristo. Y espérelo. Si Dios se lo entrega, si Dios se lo da, no hay pecado en pedir. Pero nuestro Padre que está en los cielos sabrá qué darnos y de qué manera vamos a ser más útiles en el cuerpo de Cristo. Cuando tú hayas descubierto lo que Dios te ha entregado en tus manos, vaya a darte cuenta que Dios va a aprobar en el área que estás trabajando y desarrollándote. Dios lo va a aprobar. Dios te va a respaldar. En esa área Dios te va a usar. Así es que lo primero que necesita es la aprobación de Dios. El testimonio que viene de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, que le imparte estos dones. Tu espíritu va a ser edificado, va a experimentar la unción y la libertad del Espíritu Santo en tu ser. Cada vez que desarrolles esa tarea, esa función en el cuerpo de Cristo, te vas a sentir realizado, te vas a sentir que hay una bendición preciosa de Dios respaldándote en aquello, porque Dios está aprobando lo que Dios te ha impartido. Esto es práctica. Tú te vas a dar cuenta que Dios te usa en esa área, que Dios te da esa cierta libertad de poder desarrollar lo que estás haciendo por sobre los demás, una habilidad especial. Dios te ha capacitado. Eso significa que Dios está aprobando y te está revelando qué es lo que Él te ha entregado para que tú lo desarrolles. Por lo tanto, no dejes de hacerlo. Aunque se te cierre una puerta, síguelo ministrando en oración, en fe. Cada vez que Dios te abra una puerta, úsalo para la gloria del Señor. Despreocúpate del que dirán, despreocúpate de aquellos que se levantan contra lo que Dios te ha entregado. Despreocúpate porque hay uno que va a pelear la batalla por ti. Lo que Dios quiere verte en acción, más en la intimidad, más como tú estás disponiéndote para Él, para prestar servicio a su obra, a su reino. El Señor nos bendiga. Número 2, que los pastores de tu congregación lo confirmen, o quienes te ministran. Interesante esto. No puedes correr con colores propios, no puedes pasar por alto quienes te administran. Y una palabra para quienes ministramos a los demás. Dios nos ayude a ser humildes, porque somos servidores para la obra de Dios y para nuestros amados hermanos, los que tienen ministerios pastorales, de maestros, de evangelistas, de profetas. Dios nos dé humildad para no quitarle el mérito a quienes Dios está usando, sino más bien animarlos y encaminarlos para que sean útiles en el reino del Señor y que nuestras congregaciones se desarrollen y que el reino de Dios sea honrado. Dios nos bendiga de tal manera que tanto el hermano que está siendo usado por el Señor y quienes les ministran, en este caso sus pastores, haya una humildad de ambos, en ambas partes, para que el Señor desarrolle esa obra poderosa. Uno abriendo puertas, el otro tomando esas puertas que se abren para gloria de Dios, pero con toda humildad. Recuerde que Dios te lo ha dado para que ministres para Dios, para que ministre para los demás y para gloria y honra de su reino. Bendito es el nombre del Señor. La terquedad Dios no la aprueba, la soberbia Dios no la aprueba. Yo reconozco en esta noche y debo de reconocer cuántas veces quizás he sido soberbio delante del Señor o he sido terco en mi forma de ser.
Dios está para perdonarnos. Dios está para ayudarnos, para fortalecernos, para dirigirnos y capacitarnos. Amados consiervos y hermanos en el Señor, Dios nos bendiga, que Dios nos dé esa sabiduría. Aleluya. Y no pongamos freno a la obra del Señor, más bien dejemos que el río de Dios fluya, que los instrumentos de Dios se desarrollen, que el potencial que Dios ha entregado en ellos sea útil en plenitud, haya una utilidad plena. Vamos a dejar fuera el egoísmo, vamos a dejar fuera el egocentrismo, vamos a dejar fuera esa parte carnal humana nuestra que pensamos que nosotros somos los que gobernamos todo, cuando en realidad el Espíritu Santo ha capacitado su iglesia, y es el Espíritu Santo, es Dios y la persona de Cristo ministrando a la iglesia, y nosotros, siendo llenados con esa sabiduría, podemos ser las manos de Dios, o los pies de Dios, o los ojos de Dios, o la mente de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Para gloria de Dios sea honra y alabanza al nombre de mi amado Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios. Perdón, eso ya lo leímos. Corintios capítulo 1, 12, perdón, del 1 al 27. Los dones descritos aquí en esta palabra del Señor, los vamos a identificar, y se denominan como los 9 dones del Espíritu Santo. Número 1, palabra de sabiduría, aquí en el verso 8 de 1 Corintios capítulo 12. Es dada por el mismo Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la capacidad espiritual de conocer los planes de Dios en los tiempos o circunstancias por las cuales la iglesia atraviesa. A veces momentos difíciles, situaciones complejas de resolver, procesos difíciles de pasar. Pero ahí está la guía del Espíritu Santo, en una palabra de sabiduría. El poder tener la escritura, la palabra de Dios, y poder desarrollarla en el momento indicado. Poner en práctica. Es una capacidad espiritual para desarrollar los planes de Dios, la dirección de Dios, no importando las circunstancias, sean difíciles o no difíciles. Necesitamos esa palabra de sabiduría en la iglesia. Y escúchame esto. No necesariamente debe estar puesta solo en los ministros del Señor, como los pastores, en nuestra misión por la cual y por misericordia trabajo. También habrá palabra de sabiduría en algún hermano o hermana de la congregación, en un anciano, un diácono, un encargado de obra. Habrá palabra de sabiduría, que es esa capacidad espiritual para tomar la mejor decisión, desarrollar el plan de Dios en el momento indicado. El Señor nos bendiga en esta noche. Santiago 1, verso 5 dice lo siguiente. ¿Dónde está Santiago? En la Biblia, un poquito antes de Pedro. Santiago capítulo 5, 1 verso 5, perdón. Santiago 1 verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. Poder desarrollar lo que Dios nos ha mandado a desarrollar. Dios nos bendiga en esta noche. Y esto es un don dado de parte de Dios. Por eso Santiago dice a todos los hermanos, pidámosle sabiduría a Dios. Pero en el liderazgo o en la obra del Señor hay una palabra de sabiduría, es decir, en el momento necesario, en el momento de prueba o de dificultad, en el momento de complejidad, para resolver alguna situación compleja, Dios trae una palabra de sabiduría. Es una palabra que viene de Dios
una capacidad espiritual que Dios ha dado al hijo de Dios, a la hija de Dios. Y no porque la tenga sea el mayor de todos, no. Es dado de Dios. Y debemos con humildad recibir esa palabra. Si no está en mí, está en otro, yo debo recibirla con humildad. Así se desarrolla el cuerpo de Cristo. Así crece la obra del Señor. Dios me ayude y nos ayude a todos. O sea que no solo mi palabra como pastor de iglesia es la que pesa y la que vale. Dios me ha hecho comprender y Dios me ayude para desarrollarla. Que todos somos útiles en la obra del Señor y todos merecemos ser escuchados. Dios nos bendiga en esta noche. Número 2, palabra de ciencia. El segundo don espiritual. La palabra de ciencia. No habla solo, no dice el don de ciencia, sí, se denomina así, pero la palabra de ciencia, lo que refiere aquí el apóstol Pablo, significa la capacidad espiritual que Dios ha desarrollado o ha entregado a algunos en el cuerpo de Cristo para abordar para darnos la información y la aplicación de las verdades bíblicas escondidas para la edificación de la iglesia. Es una palabra de ciencia. Dios no está revelando los misterios en la palabra. Las cosas que a simple vista no se ven o no se pueden entender. Pedro decía algunas cosas de Pablo, hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender, pero Dios ha entregado esa palabra de ciencia, una palabra que viene de parte de Dios, una palabra de una unción preciosa del Espíritu Santo para comprender y para entender lo que dice la verdad bíblica y cómo aplicarla. Es la palabra de ciencia. Aún cuando no estés estudiando algún texto bíblico, en algún proceder en tu vida cotidiana, y alguien está pasando alguna necesidad,